En el centro de Oklahoma City se encontraba el Alfred P. Mera Federal Building, una estructura de concreto de 9 pisos completada en 1977. Daba a la Quinta Calle, bordeado por otras oficinas, estacionamientos y edificios comerciales bajos típicos de un centro urbano del Medio Oeste. El diseño era funcional. Columnas de concreto reforzado sostenían el peso de cada piso. Ventanas de vidrio revestían la fachada. En el interior, luces fluorescentes zumbaban sobre los pasillos y las divisiones de oficinas. Agencias federales trabajaban allí. La Administración del Seguro Social ocupaba espacio en el interior. También lo hacían el Servicio Secreto, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y otros departamentos. En el segundo piso, un centro de cuidado infantil atendía a los hijos de empleados y residentes cercanos. Cada día laboral, las personas entraban por las puertas principales poco antes de las 9 de la mañana. Llevaban maletines y tazas de café. Los ascensores subían y bajaban con un ritmo constante. El edificio no se apartaba de la ciudad. Estaba integrado en la rutina. El tráfico se movía por las calles circundantes. Camiones de reparto se detenían en las aceras. En abril, el aire en Oklahoma City era templado. Las tormentas de primavera a veces cruzaban las llanuras, pero esa mañana de miércoles estaba despejada. No había ninguna señal visible de que la estructura pronto se convertiría en uno de los sitios de desastre más estudiados en la historia moderna de Estados Unidos. El 19 de abril de 1995 comenzó como un día laboral ordinario. Los viajeros ingresaban al centro de Oklahoma City poco antes de las 9 en punto. Las luces de oficina ya estaban encendidas dentro del Alfred P. Mera Federal Building. Los empleados iniciaban sesión en terminales, clasificaban correo y se preparaban para citas programadas. Los padres llevaban a los niños al centro de cuidado infantil America's Kids en el segundo piso antes de continuar hacia sus oficinas. Al otro lado de la calle y a lo largo de las cuadras adyacentes, la ciudad avanzaba a su ritmo habitual. Los autos se detenían en los semáforos. Equipos de construcción trabajaban en sitios cercanos. El cielo estaba despejado y la visibilidad era sin obstrucciones. No había ninguna alerta meteorológica activa. Nada en el entorno sugería peligro inmediato. A las 9:02 de la mañana, un camión Ryder alquilado estacionado a lo largo del lado norte del edificio detonó. La explosión fue causada por un gran artefacto explosivo improvisado que posteriormente se determinó estaba compuesto principalmente de nitrato de amonio y combustible. La explosión arrancó gran parte de la fachada norte del edificio. Columnas enteras fueron destruidas. Los pisos colapsaron hacia abajo en una falla progresiva. La fuerza fue inmediata y estructural. El concreto se fragmentó. Las ventanas se hicieron añicos a lo largo de varias cuadras de la ciudad. Se formó un cráter en la calle. Dentro del edificio, secciones de múltiples pisos cayeron unas sobre otras. Algunas áreas permanecieron parcialmente intactas, otras quedaron reducidas a escombros en capas. El ataque fue posteriormente atribuido a Timothy McVeigh, quien actuó con la ayuda de Terry Nichols. El atentado resultó en la muerte de 168 personas, incluidos 19 niños, y dejó a cientos más heridos. Sigue siendo uno de los actos más mortales de terrorismo doméstico en la historia de Estados Unidos. En los segundos posteriores a la explosión, el polvo llenó el aire. Los sistemas eléctricos fallaron en partes de la estructura. Donde antes habían estado oficinas, ahora había una masa de concreto roto, refuerzo de acero y equipo de oficina. Dentro de esos escombros, sobrevivientes y víctimas yacían en silencio, separados de la superficie por capas de colapso. Joseph D. Rowler tenía 34 años en abril de 1995. Trabajaba como mecánico de lámina metálica y había sido asignado a un proyecto de construcción relacionado con el Mera Federal Building. Su trabajo lo colocó en los niveles inferiores de la estructura la mañana del atentado. No era un empleado federal, era un trabajador especializado que realizaba labores contratadas dentro del edificio. Rowler tenía experiencia en entornos de construcción. Entendía los materiales estructurales, los sistemas mecánicos y los espacios de trabajo confinados. Las áreas inferiores de edificios grandes solían ser ruidosas y con poca iluminación, llenas de tuberías, conductos de ventilación y pasillos de servicio.
El movimiento a través de estos espacios requería atención y familiaridad con el diseño. Poco antes de las 9:02 de la mañana, estaba trabajando bajo el nivel del suelo, cerca de equipo mecánico. Sobre él, el edificio funcionaba con normalidad. No hay registro de que alguna advertencia le llegara antes de la explosión. Cuando el camión bomba detonó, las columnas estructurales a lo largo del lado norte del edificio fallaron. Los pisos colapsaron en secuencia. Los escombros viajaron hacia abajo a través de conductos y áreas abiertas. En el sótano, losas de concreto y materiales pesados cayeron en espacios confinados. Rowler fue golpeado y enterrado bajo los escombros que caían. Informes posteriores indicaron que quedó atrapado aproximadamente a 33 pies bajo la superficie, inmovilizado bajo concreto y restos estructurales. El colapso creó una cavidad a su alrededor, pero el movimiento era limitado. Estaba separado de la luz del día y de cualquier línea inmediata de escape. Las operaciones de rescate comenzaron casi de inmediato a nivel de la calle. Bomberos, oficiales de policía y voluntarios convergieron en el lugar. Trabajaron de arriba hacia abajo, retirando escombros con cuidado para evitar provocar un colapso adicional. En lo profundo de los restos, Rowler permanecía con vida, aunque gravemente herido, en un entorno sin luz y con circulación de aire limitada. A las 9:02 de la mañana, la detonación duró solo un momento, pero sus efectos estructurales continuaron durante segundos después. La cara norte del Alfred P. Mera Federal Building colapsó hacia adentro. Las columnas de carga en los pisos inferiores fueron destruidas, eliminando soporte crítico. Los pisos superiores descendieron en una reacción en cadena, golpeando los que estaban debajo. En las áreas del sótano y subsótano, el impacto fue abrupto. Las losas de concreto cayeron en grandes secciones. El refuerzo de acero se dobló bajo compresión. El equipo mecánico se desplazó de sus soportes. El polvo y el cemento pulverizado llenaron los espacios cerrados casi instantáneamente. Joseph Rowler quedó atrapado en ese movimiento descendente. Los escombros lo golpearon y lo forzaron contra el suelo. Material adicional cayó sobre la parte inferior de su cuerpo. La cavidad que quedó a su alrededor era irregular y estrecha. No era un vacío diseñado, sino un espacio creado por la disposición impredecible de la estructura colapsada. Sobre el nivel del suelo, la calle había sido transformada. La onda expansiva rompió ventanas en los edificios circundantes. El humo y el material particulado oscurecieron la fachada. Las llamadas de emergencia se realizaron en cuestión de segundos. Las unidades de policía y bomberos llegaron para encontrar un edificio parcialmente desaparecido, con interiores expuestos y bordes inestables. Dentro de los escombros, Rowler no podía ver la magnitud de la destrucción. Estaba bajo capas de concreto y pisos de oficina. El aire transportaba polvo. El sonido estaba amortiguado por la profundidad y el material. La transición de trabajo rutinario a atrapamiento ocurrió sin advertencia. En los minutos posteriores al colapso, el entorno alrededor de Joseph Rowler se asentó en quietud. El polvo descendía a través del estrecho vacío donde yacía. Pequeños fragmentos continuaban cayendo de manera intermitente, pero el movimiento principal había cesado. Estaba inmovilizado bajo escombros pesados, con capacidad limitada para cambiar de posición. Informes posteriores indicaron que su pelvis y la parte inferior de su cuerpo estaban atrapadas bajo concreto. El espacio a su alrededor era confinado. No estaba completamente sellado, pero estaba encerrado por losas rotas y fragmentos estructurales. La luz no lo alcanzaba. El aire circulaba lentamente a través de huecos en los escombros. Respirar era posible, aunque la atmósfera estaba cargada de polvo. Rowler permanecía consciente. Evaluó su condición lo mejor que pudo. Podía sentir dolor en la parte inferior de su cuerpo y comprendía que un peso significativo descansaba sobre él. En el trabajo de construcción, el conocimiento de materiales y carga es práctico. Sabía que el movimiento descontrolado podía desalojar escombros y causar un colapso adicional. Los esfuerzos de rescate sobre el nivel del suelo se intensificaron durante la mañana. Bomberos y personal de emergencia comenzaron lo que más tarde sería descrito como una de las operaciones de búsqueda y rescate urbano más complejas en la historia estadounidense. Los equipos trabajaban con herramientas manuales, dispositivos de escucha y perros de búsqueda.
El equipo pesado se utilizaba con cautela, luego se retiraba cuando se detectaba inestabilidad. El riesgo de colapso secundario era constante. Desde su posición abajo, Rowler no podía ver el progreso sobre su cabeza. Solo podía interpretar vibraciones leves y sonidos distantes. En intervalos, gritaba, intentando señalar que estaba vivo. El sonido no viaja fácilmente a través de concreto y acero densos. Era incierto cuánto de su voz alcanzaba la superficie. El tiempo avanzaba sin marcadores claros. No había reloj visible, ni luz natural. Los únicos indicadores eran cambios en el sonido, maquinaria iniciando, luego deteniéndose, el desplazamiento de escombros, voces ocasionales débilmente audibles a través de capas de estructura. Los rescatistas finalmente detectaron señales de vida bajo una sección particularmente densa de escombros. La ubicación estaba profunda dentro de lo que alguna vez habían sido los niveles inferiores del edificio. Llegar a esa área requería la remoción cuidadosa de grandes secciones de concreto. Cada pieza tenía que ser estabilizada antes de poder levantarse. Rowler permaneció en su lugar mientras las horas pasaban. No podía liberarse. La supervivencia dependía de la estabilidad del vacío a su alrededor y de la velocidad con la que los rescatistas pudieran alcanzar su posición sin causar colapso adicional. La estructura que alguna vez proporcionó refugio ahora formaba los límites de su confinamiento. Para el final de la mañana, el sitio del Mera Federal Building se había convertido en una zona de desastre coordinada. A los bomberos locales se unieron equipos de rescate regionales. El personal médico estableció áreas de triaje cercanas. Ingenieros estructurales comenzaron a asesorar sobre estabilidad. La magnitud del colapso requería un ritmo deliberado. Los rescatistas identificaron espacios vacíos donde podrían encontrarse sobrevivientes. Se arrastraban por aberturas estrechas, a veces acostándose completamente para pasar bajo losas inestables. La comunicación se mantenía mediante señales manuales y breves transmisiones por radio. Los operadores de equipo pesado permanecían en espera, pero a menudo eran detenidos para evitar que la vibración desplazara escombros. En algún momento durante la búsqueda, los respondedores detectaron señales de que alguien estaba vivo en lo profundo de los escombros. Relatos posteriores describieron sonidos débiles provenientes de abajo. Determinar la posición exacta requirió paciencia. La profundidad estimada era significativa, más de 30 pies bajo el nivel original del suelo. Para alcanzar a Joseph Rowler, los equipos retiraron escombros pieza por pieza. Grandes secciones de concreto fueron sostenidas con apuntalamientos para prevenir movimiento repentino. Las barras de refuerzo de acero tuvieron que cortarse con cuidado. Cada acción implicaba riesgo. Un desplazamiento repentino podría haber aplastado el vacío confinado donde yacía Rowler. El trabajo se extendió hasta la tarde. El calor y la fatiga afectaban a quienes estaban en la superficie. Las máscaras contra el polvo y el equipo de protección eran necesarios pero limitaban la visibilidad y el movimiento. A veces se solicitaba silencio en el sitio para que los rescatistas pudieran escuchar sonidos debajo. Finalmente, los rescatistas establecieron contacto verbal. La confirmación de que estaba vivo cambió el enfoque de las operaciones en ese sector. Orientación médica fue transmitida hacia abajo a medida que el acceso mejoraba lentamente. El objetivo era la extracción sin provocar colapso adicional ni causar lesiones adicionales. El proceso fue deliberado. Ninguna acción podía apresurarse. Bajo los escombros, Rowler esperaba mientras la estructura sobre él era desmontada una sección a la vez. Mientras los rescatistas trabajaban hacia abajo, Joseph Rowler permanecía inmovilizado bajo el peso de la estructura colapsada. Sus lesiones eran graves. Informes posteriores confirmaron que su pelvis había sido aplastada, y la circulación hacia la parte inferior de su cuerpo estaba comprometida. La presión de los escombros limitaba el flujo sanguíneo y aumentaba el riesgo de falla sistémica una vez que el peso fuera removido. El personal médico en la superficie comprendía el peligro de las lesiones por aplastamiento. Cuando una extremidad o la parte inferior del cuerpo es comprimida por un periodo prolongado, las toxinas pueden acumularse en el tejido afectado. Una liberación repentina puede introducir esas toxinas en el torrente sanguíneo. La planificación para la extracción requería coordinación entre rescatistas y médicos posicionados cerca. Rowler estuvo consciente durante gran parte del atrapamiento.
Respondía cuando los rescatistas le hablaban a través del canal estrecho que había sido abierto. No hay declaraciones registradas de conversación prolongada, solo confirmación de que ocurrió comunicación. Su papel durante esas horas se limitó a resistir. El movimiento no era posible. El control era mínimo. El entorno físico permanecía inestable. El polvo se asentaba en capas. Pequeños fragmentos ocasionalmente se desplazaban a medida que los escombros eran retirados arriba. El vacío que lo protegía también amenazaba con cerrarse si el peso era redistribuido incorrectamente. El tiempo pasaba en incrementos medidos por esfuerzo en lugar de minutos. El rescate continuó durante la tarde. Su supervivencia dependía no solo de su propia estabilidad sino de la precisión de quienes desmantelaban las ruinas sobre su cabeza. Bajo 33 pies de escombros, el tiempo se volvió indistinto. La luz del día no alcanzaba a Joseph Rowler. El sonido estaba filtrado a través de capas de concreto y acero retorcido. Las voces distantes de los rescatistas eran intermitentes y a menudo amortiguadas. El aire circulaba lentamente. El polvo se asentaba constantemente. La respiración de Rowler era medida, limitada por la cavidad estrecha. Cada pequeño movimiento arriesgaba desestabilizar los escombros sobre él. El entorno era estático y precario, sin embargo permitía la supervivencia. Afuera, los equipos continuaban retirando escombros con cuidado. Se detenían para reforzar secciones, luego procedían con movimientos pequeños y deliberados. Se utilizaron instrumentos y dispositivos de escucha para detectar señales débiles de vida. Rowler respondía cuando se le indicaba, asegurando que los rescatistas permanecieran conscientes de su presencia. Las horas pasaron. No había una sensación clara de mañana, tarde o noche. El cuerpo humano se adapta a tales condiciones enfocándose en la supervivencia básica, respiración, conciencia, movimiento mínimo. La resistencia de Rowler dependía de la contención y del trabajo metódico sobre él. La espera se extendió durante varias horas. El progreso en la superficie era lento pero continuo. La estructura ya había demostrado ser frágil. Cada sección retirada acercaba a los rescatistas, pero también introducía riesgo. Al final de la tarde, el equipo de extracción alcanzó las capas finales de escombros que rodeaban a Joseph Rowler. Las losas de concreto fueron levantadas cuidadosamente con asistencia mecánica y manual. El refuerzo de acero fue cortado donde fue necesario, y los apuntalamientos sostenían secciones inestables. Rowler aún estaba consciente cuando el vacío sobre él se amplió lo suficiente para que el personal médico accediera a su posición. El movimiento fue lento y deliberado para evitar agravar las lesiones. Una vez asegurado en una camilla, fue levantado a través de los escombros con el apoyo de múltiples respondedores. La extracción marcó el final de más de 7 horas bajo la estructura colapsada. Fue transportado a una instalación médica cercana para evaluación y tratamiento inmediatos. Los equipos de emergencia continuaron su trabajo en el sitio más amplio, atendiendo a otros atrapados o heridos, y asegurando que la estructura restante fuera estabilizada. El proceso fue factual, medido y cuidadoso, reflejando tanto los peligros del colapso como la precisión del rescate. En los días posteriores al atentado, Joseph Rowler recibió tratamiento por sus lesiones, incluida cirugía para abordar el trauma relacionado con el aplastamiento. Su recuperación fue lenta, medida en semanas y meses, guiada por profesionales médicos con experiencia en trauma y atención ortopédica. El sitio del Alfred P. Mera Federal Building permaneció bajo investigación y limpieza. Equipos forenses documentaron fallas estructurales, y los respondedores de emergencia analizaron procedimientos para mejorar futuras operaciones urbanas de búsqueda y rescate. La supervivencia de Rowler contribuyó a comprender cómo los vacíos dentro de estructuras colapsadas pueden proteger a individuos, incluso en incidentes graves. La comunidad en general también procesó el evento. Se establecieron memoriales, y los protocolos de seguridad para edificios federales fueron reevaluados. La experiencia de Rowler fue una entre muchas. Sin embargo, ilustró la intersección de vulnerabilidad estructural, resistencia humana y el trabajo cuidadoso de los equipos de rescate. En términos sobrios, la historia permaneció como un testimonio de supervivencia bajo circunstancias extremas, sin adornos, dejando un registro de resistencia, paciencia y respuesta meticulosa.